Buenas tardes y bienvenidos a nuestra sobremesa hoy con los compañeros Óscar y José Ángel. Muy buenas tardes. Buenas tardes, habituales ya en esta sobremesa que vamos llevando a cabo según nos lo permiten las fiestas, el trabajo, los horarios, y nos saltamos algunas, a nuestro pesar, seguro, porque la sensación que recibimos aquí, vuestra, es maravillosa. Gracias por seguirnos cada tarde y por ser impacientes y sugerir que sigamos. Sencillamente es el tiempo, pero nuestra intención cada día es hacer nuestra sobremesa y desarrollar el texto del maestro, que para eso hay muchas personas en el trabajo de llevarlo a cabo cada día y que llegue en español a nosotros. Bueno, pues hoy tenemos el artículo Una sintonización fina con la frecuencia correcta. Dice así: ¿qué es mi yo? Existo, siento, vivo y percibo la realidad, pero no sé qué es el yo. Solo sé que es la manera en la que me siento a mí mismo. Existe el yo y existe mi entorno. ¿De dónde viene esta sensación? Viene de mi deseo de recibir. Siento todo tipo de placeres y diferencias de una manera u otra, y son parte de mi percepción, sensación, cognición y entendimiento. En su totalidad, mis vasijas conforman el deseo de recibir. Hasta cierto punto están llenas y hasta cierto punto vacías. El deseo, que está dividido en 5 niveles de desarrollo: inanimado, vegetativo, animado, hablante y la raíz, conforman la sensación de mi cuerpo personal, mi vida, mi yo y el entorno. Eventualmente tengo que alcanzar la esencia de mi deseo con todo lo que está dentro de éste. ¿Qué es este deseo? ¿Qué significa sentirlo? Partimos de la base que nuestra naturaleza es deseo de recibir, y luego, a raíz de nuestra propia naturaleza, vivimos en un estado pues animal, que tenemos deseo de recibir, pero de recibir placeres materiales, placeres de familia, sexo, honor. Y hasta que una persona no se hace la pregunta famosa de cuál es el propósito de mi vida, de mi existencia, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para estar continuamente persiguiendo placeres materiales, un coche, una casa, placeres que ya nuestra experiencia nos ha demostrado que no nos llenan, que no nos hacen felices, siempre persiguiendo cosas que no nos hacen felices? Esto que he contado hasta ahora no nos hace en ningún momento sentir el yo, ni nos hace sentir ni la felicidad, solamente nos hace sentir la duda oculta que tenemos de el por qué y para qué estoy aquí. Porque aunque no nos lo preguntemos, de forma oculta siempre tenemos esa duda, hasta que nos surge la pregunta y empieza el desarrollo humano. Lo que he explicado es tan sencillo como lo que estudiamos a diario en la clase de Michael Landman, y que aquí lo define en 2 párrafos, más sintetizado y más profundo imposible. Y aquí se hace la pregunta de 1000 maneras diferentes posibles de cuál es nuestro propósito de estar aquí. Así es. Y buscar nuestros propios deseos, buscar los deseos en los cuales nos enfrentamos
a diario. Como bien dice que somos algo inanimado, vegetativo, animado, hablante y sobre todo de nuestra raíz. Estos cinco niveles que tenemos es de donde tenemos que ir avanzando a base pues de entregar, de recibir, de dar y de saber cuándo estás dando por motivos de amor o cuándo estás dando por motivo de interés. El motivo de interés es lo que nos lleva a la avaricia y cada uno somos un yo distinto, como bien sabemos ya. Tenemos que ser un yo unido, un yo siempre, y tenemos que ir subiendo desde niveles hasta llegar a un punto, el cual ese punto es donde nos encontramos en la actualidad. Para subir ese punto más, ese punto que nos falta, entramos dentro de la espiritualidad, dentro de quitarnos esa avaricia, de dar como una madre da un hijo y de no esperar a cambio recibir nada. Porque ese recibimiento nos lo van a dar dentro de la espiritualidad, nos lo van a ir metiendo en otra vasija. Voy a continuar con el texto. Continúa diciendo, estoy en él, y éste irradia la sensación de sí mismo y de la realidad externa. La sensación del yo es mi cuerpo. La sensación de la vida externa está hecha de muchas personas, de todo el universo. Todo esto es trazado y presentado dentro de mi deseo. Esas cosas deben de ser aclaradas a la luz del libre albedrío. ¿Cómo puedo usarlas? ¿De qué manera debo dirigirlas? ¿Puedo hacer algo con estas sensaciones? ¿O puedo usarlas solo si las dirijo en cierta dirección? Debo encontrar la frecuencia correcta, el rango correcto de frecuencia en el cual veré la imagen por completo y el camino de la meta. En tal caso, todos los otros caminos están cerrados. No son para mí. Aquí se necesita un enfoque muy delicado. El único enfoque que me permitirá ver la imagen de la luz correcta. Todos los otros caminos me proporcionan imágenes falsas y distorsionadas, y pagaré con gusto por la falsedad. El punto principal aquí es entender qué debo hacer y hacia dónde debo ir. Para hacer eso, me sintonizo con el rango de frecuencia deseable. Elijo corregir la grieta con el fin de observar mi realidad interna y externa. Tal enfoque me lleva a una única acción posible que debo llevar a cabo, donde está el libre albedrío. Somos, como dije al principio, solamente deseo de recibir. Al final dice pues que el enfoque lleva a una única acción posible de llevar a cabo, aquella del libre albedrío. Dentro de que somos solamente deseo de recibir, en el cual tenemos un escenario exterior, el cual mueve nuestras sensaciones, un teatro. ¿Y cuál es el camino correcto en el cual de verdad me enfoco como dentro del deseo de recibir sensaciones y avanzo de forma correcta? Claro, es que divide lo que es el método cabalístico, divide el deseo en dos partes, la interna y la parte externa del deseo, en cuyo caso dice que la parte externa es nuestro medio ambiente, las personas, las plantas, los animales, las piedras, lo que nos rodea, lo que somos capaces de ver
a través de nuestra capacidad sensorial, de nuestros 5 sentidos. Entonces, nuestra parte interna, digamos que es como el proyector que nos hace ver hacia afuera. Y lo que vemos es lo que hemos cocinado en nuestra parte interna y así divide, por una parte, el deseo en lo que es interno y en lo que es el deseo externo, en donde vemos nuestra internalidad reflejada, como si de un espejo se tratara la persona, que solo un espejo no puede modificar el personaje que tiene enfrente, solo lo puede mostrar. Entonces esta sería nuestra externalidad. Nos mostramos en lo que vemos, y así. Entonces ahí es donde entra el debate de las falsas imágenes, las distorsiones que uno se hace en lo que se enfrenta a diario, basado en sus parámetros, en las medidas que tiene para... Yo pienso que el mejor espejo es uno mismo, porque si vamos a coger el espejo que nos mire un asiático, el espejo que nos mire un norteamericano, el espejo que nos mire un europeo o el espejo que nos mire un africano, ningún espejo va a ser el mismo. En todas vamos a tener muchas virtudes, muchos defectos, pero nos los tenemos que ver nosotros mismos, creo yo. Igual que en algún otro programa hemos dicho que no nos podemos dejar llevar por lo que nos cuenten de alguien, porque todo el mundo ha tenido sus pros y sus contras, sus fallos y aciertos. En este caso, al mirarnos nosotros interiormente a nosotros, no nos podemos dejar tampoco de llevar de lo que nos ven, porque nos van a ver en algunos puntos con cinismo, en otros con envidia, en otros por acercamiento, por un posible beneficio, y lo que finalmente creo que tenemos que alimentarnos en nosotros mismos con lo que ¿qué he hecho yo hoy? ¿A qué he ayudado yo hoy a seguir adelante? Con mi familia, con mis amigos. Creo que somos el mejor espejo que tenemos nosotros mismos. Me recuerda a un cuento que vi una vez por internet, que hacía como la fábula de un cuento, decía: ¿has mirado hoy quién ha preparado tu paracaídas? A todo el mundo alguien nos prepara el paracaídas. ¿Sabes quién te prepara tu paracaídas? ¿Se lo has agradecido hoy? Para no caerte. Para si te caes, salvarte. En todo el mundo, tenemos personas detrás que nos ayudan, que nos hacen ser grandes cada día y enfrentarnos a la sociedad, porque te hacen sentirte querido. Y ese sería tu paracaídas. No, me recuerda, es como un cuento, que la fábula era esa. Oye, ¿sabes quién te prepara tu paracaídas? Voy a continuar con la lectura. Todo lo demás es irrelevante. Incluso si no sé ninguna otra cosa, no hay ninguna diferencia. El punto principal es que sé esto. Toda mi vida y mi futuro depende de esto. Al cumplir con este sutil principio, también puedo cambiar todo lo demás, y de forma drástica. Debo ocuparme de lo importante y de nada más, porque entonces solo arruinaré las cosas. Entonces, el libre albedrío me protege de acciones falsas y dañinas que me tomarán grandes esfuerzos corregir. Necesito llegar a la esencia por el camino más corto posible y realizarla. Para ello, Baal Hassulán explica que cada estado en el que estoy está dividido en 4 partes. Si me conozco a mí mismo, sé que estoy bajo su control. Estos son estos 4 factores. Primero, la fuente. Segundo, la conducta inamovible de causa y efecto. Tercero, la conducta interna de causa y efecto. Cuarto, la conducta de causa y efecto de las cosas
externas. La fuerza es natural, inamovible. La esencia que recibo, incluso antes de sentirme aquí y ahora. Uno puede hacer preguntas sobre estas como ¿por qué? ¿Para qué? Pero eso no cambiará la realidad. Eres lo que eres y avanzas porque un camino de una sola vía del principio al fin. La distancia que has recorrido es el pasado y no tiene sentido quejarse de ello. Lo único que tienes que hacer es averiguar cómo mejorar el futuro. Madre mía. Es complejo ponerle palabras y sacar más de aquí. Aquí habla de que tenemos que tener un enfoque exacto y preciso de cuál es nuestro yo, nuestro porqué aquí, nuestro propósito, y todo lo demás, de forma clara, no sirve absolutamente para nada. ¿Y cuánto tiempo dedicamos al ir en la senda o en el camino correcto? Seguro que pasaremos vidas enteras habiendo dedicado prácticamente nada. Lo justo y obligatorio, seguramente, claro. El medio shekel. Claro. ¿Y cómo encuentras, como tú bien dices, el manual correcto en el cual te enfoca tal y como tienes que avanzar? Y una vez que lo encuentras, ¿cómo te mantienes? ¿Y cómo sigues avanzando por el camino correcto, siendo que este es el propósito de nuestra vida y al final lo tenemos que conseguir? O bien por la senda correcta, avanzando en el camino que nos marca la propia naturaleza, o a base de golpes para que nos demos cuenta de que realmente todo, absolutamente todo es irrelevante, excepto el propósito de la creación y de la naturaleza. Uno tiene libertad de sufrir lo que quiera. Esa es la libertad. El libre albedrío, la libertad de una persona es: voy a ser libre y voy a administrar cuánto soy capaz de sufrir, cuánto soy capaz de dividir mi sufrimiento en etapas, en tiempo, en mañana y en noche, en años. Una hipoteca a 30 años es un sufrimiento dividido a 30 años mensual que requiere de una labor corporal. Así lo hacemos. Y bueno, hemos llegado. No sin este camino que nos trae hasta aquí podríamos estar aclarando bien cómo es este manual de llevar a cabo. Es un manual de intenciones, porque como bien viene diciendo el texto, lo que vemos es el resultado de un espejo, algo que no se puede tocar ya, que ya es el resultado de algo que ha estado en tu sensación, en tu pensamiento, y se ha materializado, y por eso lo puedes ver. Ese no es el momento de tocarlo, como algo que está en un espejo. El espejo, el propio espejo, no puede modificar lo que se le pone delante. Sería magia. No, claro, no puede ser. Yo creo que en cuanto te mires y descubras a ti mismo tus mismos fallos, lo que puedes cambiar, lo que no, para que luego cuando te mires otra vez sea de otra manera, primero tienes que entender que no todo está bien, que no todo está mal, y cuando entiendas eso, yo creo que luego vas a poder poner el medio. El medio lo debes de poner siempre y cuando tú tengas claro primero qué facultades tienes y qué dificultades tienes, y cómo te has planteado por error o por acierto la vida, y te tienes que parar y decir, ¿y ahora cómo sigo? Continúo con la lectura. Dice, y como con respecto a la causa de causa y efecto, aquí también Baal Hasulam dice, no hay nada que puedas hacer. Por supuesto, el trigo crecerá a partir de un grano de trigo y el arroz crecerá a partir de un grano de arroz.
esos cambios son adiciones a la fuente, se visten en esta. Aparte de los datos iniciales que existen en el resimod, en la partícula de información, en la semilla, que lo contiene todo, estas, además, el resto del desarrollo, el segundo factor, que también está predeterminado. Y esto significa que debemos buscar el libre albedrío en el tercer factor, o en el cuarto. Y así termina el artículo de nuestra sobremesa hoy. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta sobremesa, y a nuestros oyentes, que durante la Navidad aquí estaremos intentando llevar a cabo el artículo de nuestro maestro.